La Santa Juana Figueroa. Deben ser escasísimos los salteños, las salteñas, que no recuerden, no sepan quién es la Juana Figueroa. Y hay algunos, dicen, que en la estación de ferrocarril, la que tenemos en Salta, al final de la calle Mitre, como también en el actual canal de la avenida Irigoyen, entre Pedro Pardo y Talavera. Talavera es la calle que desde el Irigoyen se dirige al cementerio de la Santa Cruz. Dicen que también hay, como en el mismo cementerio, el antiguo cementerio de Salta de la Santa Cruz. Dicen que sea en la estación de trenes, que sea ahí en Talavera e Hipólito Yrigoyen, o en el cementerio, se aparece una dama bella, totalmente vestida de negro, pelo negro, piel blanca, zapatos de charol negro, esbelta, bella. Pero no es un ánima que asusta, no es una imagen fantasmagórica que produce el infarto de los hombres, porque se le aparece, dicen, fundamentalmente a hombres, pero cierta clase de hombres, caballeros tiernos y fuertes, hombres de ley. Juana Figueroa de Cerrillos, nacida originalmente en Cerrillos en 1881. Tenía 22 años cuando el 22 de marzo de 1903, reiteramos, tenía 22 años, Juana Figueroa, nacida en Cerrillos, se encontraba en la estación de trenes, la del ferrocarril Belgrano, y allí le encontró su esposo, Isidoro Heredia, que prácticamente le doblaba en edad. El hombre hacía tiempo que la venía siguiendo. Ellos eran novios, eran amantes. Algunos dicen, porque hay historias que refieren que estaban casados y que ya tenían hijos. Otros dicen que no, que solamente eran una pareja. La cuestión es que Isidoro, el carpintero Isidoro Heredia, la había seguido y la encontró en los andenes del ferrocarril hablando con otro hombre, un hombre que él no conocía. No vio nada escabroso para una relación afectiva, llámese abrazos, besos, pasión. No, charlaban como dos personas que tienen una prudente distancia. Y sin embargo él se interpuso, lo echó al otro hombre. Al ver que está obcecado, ¿qué haces con mi mujer? Se fue. No le hizo nada Isidoro a este hombre. Que las crónicas, algunas revelan el nombre, otras no. Hay varios escritos de esto. Una de esas, por ejemplo, algunas de esas memorias son las del doctor Abel Cornejo, una de aquellas. Lo cierto es que Isidoro tomó a la Juana luego de cachetearla, de pegarle. Recordemos que estamos hablando de 1901.
salvo excepciones, para el macho cruel la mujer era un adorno, de la cual podía disponer libremente. Igual que se le ocurriese estar charlando simplemente con otro hombre. Entonces, si es que un hombre toma a una mujer, la cachetea en un espacio público como es un andén del ferrocarril, nadie se iba a extrañar, nadie iba a reaccionar, o muy pocos lo harían. No existían no solamente las leyes, sino sobre todo la idiosincrasia de saber que pegarle a una mujer es como pegarle a un niño, como pegarle a una mascotita, y no porque comparemos una cosa con la otra, sino simplemente porque un hombre, por más delgado que sea, siempre va a tener una mano un poquito más pesada que una mujer. La cuestión es que a los golpes la llevó hasta el viejo Zanjón, que es por donde ahora corre la avenida Hipólito Yrigoyen, por avenida del Bicentenario o Virrey, los Reyes Católicos, el Virrey Toledo. Todo eso era un zanjón pegado prácticamente al cerro, un zanjón que era, o un huaico, eran los desagües naturales que luego se unirían con el río Arenales, y hasta allí la llevó. Esto ocurrió el sábado 22 de marzo de 1901. El 29 de marzo de 1901, unos 3 chicos, niños, se estaban bañando precisamente en ese zanjón que venía crecido, lógico, verano, las aguas crecen, bajan, confluyen, y eran los lugares naturales, no existían cloacas, había algunos desechos, pero era un lugar donde los chicos, sobre todo, iban a nadar. Allí a pocas cuadras de lo que ya era el cementerio de la Santa Cruz. Allí en donde en la actualidad es la avenida Hipólito Yrigoyen, Pedro Pardo y Talavera. Pedro Pardo, recordemos, la continuación de la calle San Luis. La Talavera, la que desemboca en el cementerio de la Santa Cruz. Estos 3 chicos, hijos del director del cementerio de la Santa Cruz, como mencionamos, se estaban bañando y sintieron un olor a podrido, un olor nauseabundo. Y entonces fueron, había unos yuyarales y encontraron una mujer muerta. Era Juana Figueroa. Tenía la cabeza destrozada, la cara totalmente desfigurada y golpes en el cuerpo, prácticamente semidesnuda. No vamos a entrar en escabrosidades, pero hay animales, hay roedores. Había pasado prácticamente una semana, el agua, el calor, todo eso había logrado descomponer de modo repugnante el cuerpo de quien fuera Juana Figueroa. Al poco tiempo lo detuvieron, se determinó, sí, que la había matado su novio, su pareja, su concubino, su esposo, como quiera llamarse, pero la había matado Isidoro Heredia. A su mujer, de 22 años, a Juana Figueroa. Él, algunos hablan de 40 años, otros hablan de 46 años, o sea, era un hombre mayor. Para ella, no era un viejo, pero sí había una diferencia de edad. Además que era carpintero, también obrero de la construcción, un hombre fuerte. Y se descubrió, y él mismo reveló, que le había matado precisamente con una especie de punzo, no sé, un instrumento de hierro. La destrozó a golpes en la cabeza y en la cara.
además de los golpes que le había dado antes. ¿Por qué? Simplemente porque estaba hablando con otro hombre. Pasaron muchos años y Juana Figueroa se convirtió en una santa popular. Hubo un vecino que le construyó una gruta que está hasta el día de hoy. Allí, en la Irigoyen y el puente, antes se llamaba Puente Blanco ese lugar, a diferencia de otro Puente Blanco, ¿no? Este es el Puente Blanco del siglo XX, principios del XX, fines del siglo XIX. Y ya en el siglo XX, este vecino le construyó un altar. Afortunadamente un hombre, compadecido por la historia, ya había comenzado la devoción a la Juana Figueroa. Y refieren de milagros, de curaciones. También cuentan propicia para los mal de amores o de mujeres que son abusadas, desde el modo más sencillo hasta el más extremo. Esa gruta se conserva hasta el día de hoy y tiene una tumba, desafortunadamente por nadie cuidada. Antes se la cuidaba, antes la cuidaba la municipalidad, también el cementerio. Hoy está muy descuidada, muy descuidada. En el cementerio de la Santa Cruz es una tumba con una cruz, una lápida blanca. Por supuesto, personas le llevan flores allí, como a la gruta. Y dicen que hasta el día de hoy, la Juana, hermosa, bella como era, vestida de negro, con zapatos de charol, se aparece solamente sonriente, sin provocar ningún espanto, a algún sonriente caballero tierno y fuerte. Siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramos de besos y escuchábamos caer